Bueno, buenas. Disculpen la tardanza, un pequeño inconveniente con el sistema interno. Ya, a ver, vayamos hacia las sociedades de bronce. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Muy buenas. Bien, a ver. Para ir, muy buenos días. Para ir directamente a estas sociedades de bronce, como siempre digo, necesitamos hacer un contexto, ¿ya? Si queremos llegar a las sociedades, tenemos sociedad, ahí está. Tenemos que pasar todo un proceso previo. ¿Qué es una sociedad? Bueno, es ese momento donde los grupos humanos se han organizado, saben cómo existe su religión, saben cómo controlar al pueblo a través de esta, saben cómo ordenar al grupo humano. En realidad ese es el fin de la sociedad, es crear ciudades a través de las cuales van a ordenar a los grupos. Porque bueno, los grupos son muy diversos. Tienes agricultores, tienes ganaderos, tienes un grupo superior, que en este caso es un grupo al que nadie más puede ingresar aunque quiera. Actualmente este grupo de élite, si lo queremos llamar de algún modo, es un grupo donde existen dos características, dinero y estatus, ¿cierto? El estatus visto como un reconocimiento de sus padres por características similares, un mismo estilo de vida, una forma casi similar de ver el mundo. Entonces, en nuestra actualidad, todo se mueve en torno a este valor económico, la capacidad adquisitiva que tienen a través del dinero. Pero en ese tiempo, donde se crean las primeras sociedades, el elemento que separa a este grupo de élite es algo que nadie puede replicar. Y no es el idioma, no es algo que puedan conseguir fácilmente. Es casi imposible de conseguir. Y es la sangre. En estas sociedades de bronce, en las sociedades iniciales y posteriormente en la de hierro, vamos a tener a un grupo que no puede ingresar eh, a un mismo estatus o una élite, ni siquiera porque maten por la cabeza, que es el caso del faraón, ¿no? Sino que están prácticamente separados porque hay una necesidad de identificar de qué familia viene, qué familia tiene como antepasado. Entonces, vamos a encontrar que las sociedades funcionan de manera muy distinta a los primeros grupos que vimos. Las bandas, ahí está, que fueron la primera forma de movilización, ajá, que estaba conformado por diversos nómades, 10, 14 personas, la cabeza era el líder y este líder tenía eh, la mayor cantidad de fuerza, conocía el entorno, hacía armas. La banda, como eran familia y se conocían prácticamente entre sí, no, no necesitaban de separarse porque todos eran iguales, todos prácticamente hacían lo mismo. Y ojo, como son nómades, por si acaso, no hay la idea de que las tareas se van a dividir por edad, sexo. La división de tareas no se da en el periodo paleolítico ni en el mesolítico. Recién empieza en el neolítico, ¿ya? Pero por una cuestión social, no por una cuestión eh, patriarcal, se podría decir. Entonces, estas bandas tenías a un montón de gente, 10, 14, que hacían lo mismo, son iguales, no necesitan separarse. Cuando llegaron a unirse para cazar, apareció la tribu, que si ves en los conceptos, la tribu es un conjunto de familias, para no ser muy difícil, un conjunto de bandas. Si las bandas son familias que se terminan conociendo, realizando las mismas actividades, las tribus son conjuntos de bandas que terminaron asentándose y distribuyendo las actividades entre sus grupos. Y obviamente, estas distribuciones de actividades no son las mismas que se plantean para el neolítico, sino una diversificación de quién puede hacer las cosas mejor, no qué actividad le corresponde a cada quien. Esa distribución eh,
no se da por capacidades, sino se da por una especie de código interno, ¿ya? Las tribus son grupos de familias. Uy, ahí está. Grupos de familias. Entonces, si los grupos de familias saben cómo funcionan, saben que una familia tiene un comportamiento específico, saben que otra tiene un comportamiento específico, vas a encontrar un problemita, que todas las familias funcionan diferente. Todas las familias van a ser completamente diferentes. Entonces, para poder funcionar, tiene que aparecer un sistema donde todas las familias, que son muy diferentes, empiecen a segregar a alguien, empiecen a tener características que lo hagan distinto al resto, porque esta es la forma en la que se va a separar el mundo, por la distinción de ciertas características. Entonces, si todas las familias comparten características diferentes, la que menos tenga cambios, la que se mantenga más unida, la que sea más característica, se va a convertir en un gobierno. Y ese es el sistema que lo llamamos gobierno gentilicio, que es el gobierno de las familias. Que específicamente es un grupo de familias que tienen una característica especial. Si te quiero poner un ejemplo de gens, te puedo dar el ejemplo de Roma, que levantaron al, que te van a levantar a el sistema de familias patricias, ¿cierto? Los patricios van a aparecer como un sistema gentilicio. ¿Van a ordenar la sociedad? Claro que sí. Ellos van a colocar a su gobernante, inclusive Rómulo les va a dar mucho poder al sistema patricio, y esto va a perdurar en el tiempo. Pero bueno, va a llegar un punto donde el sistema gentilicio va a tener todo el poder, todo el contexto. Y es ahí donde aparecen las ciudades. Las ciudades empiezan a crecer, porque resulta que hay un montón de gente que quiere hacer otras actividades. Ahora que ha aparecido el metal, hay herreros. Ahora que ha aparecido la agricultura, hay agricultores. Ahora que ha aparecido la ganadería, hay ganaderos, hay pastores. La casa se ve desplazada y tienes más gente viviendo en las ciudades. Entonces, si la gente ya no sale a cazar y se queda en las ciudades, este sistema gentilicio se va a desplazar. Se va a desplazar a las ciudades y a las actividades que se puedan desarrollar en estas. Y es así como llega la sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que se terminan adaptando a una ciudad y a todo el movimiento que existe en esta. Se terminan generando espacios de control. ¿Mm? Entonces, con todo este contexto, por acá, con todo este contexto ya visto cómo se ordenan las ciudades y cómo llega la sociedad, es que ya podemos empezar a hablar de las sociedades de bronce. A ver, hasta ese momento, seguramente muchos de ustedes han escuchado la idea de que la agricultura comienza en la media luna fértil. Ya, esa es la media luna fértil de la que te han hablado, de lo que te has memorizado. Acá está. Esta es la media luna fértil, mira. Es una media luna y es una zona fértil. Pero quizás algo que no te han dicho, es que este lugar es muy árido y este lugar es muy pantanoso. Es decir, tienes a una Mesopotamia que tiene que sobrevivir a la escasez de agua y a la falta de zonas de producción, y tienes a un Egipto que tiene mucho limo y ha creado un pantano, agua emposada. Entonces, vamos a encontrar que las sociedades de bronce, lo primero que tuvieron que hacer fue mejorar el ambiente donde se encontraron para empezar a distribuir las sociedades. Ambos estados, ambos grupos llegan a la zona del Asia Menor, en el caso de Mesopotamia, y al norte de África, en el caso de Egipto, con un solo ideal y en un solo estado, el de, tribu, se hacen tribus. Y estas tribus lo que tienen que hacer primero es adaptar su contexto. No cambian el ambiente a sus necesidades,
adaptan el contexto. Por ejemplo, el poblar el río Nilo hace que modifiquen las zonas pantanosas. Y había ciertos animales por ahí, cocodrilos, cebras, por ahí se dice que había una especie de antílope, muy extraño, y había un montón de aves de pantano. Entonces, vamos a encontrar que Egipto, al modificar su espacio, hace también que los animales terminen yéndose, porque ya no van a encontrar el mismo espacio que encontraron en su momento. Entonces, ¿cómo logra Egipto adaptar el río Nilo? Bueno, primero va a realizar la caza, va a cazar los animales que se encuentran a los alrededores de la zona de Egipto, perdón, del río Nilo, y luego van a adaptar el entorno a su forma de vida para poder realizar agricultura. Entonces, la sociedad egipcia lo que hace es adaptarse al entorno pantanoso del río Nilo para crear Egipto. Y esto lo va a descubrir Heródoto, este historiador griego, que va a escribir acerca de Egipto y cuando llegue se va a dar cuenta de que a los alrededores del río hay una gruesa capa negra y le va a colocar ese nombre, Egipto, que significa tierra negra. Pero ojo, Egipto es el nombre del país. Egipto es el nombre del país. Es el nombre que se le quedó como tradición griega, pero no es el nombre oficial. Su nombre oficial es el que es Met. Ahora vamos a ver ello. Bien, entonces Egipto va a poder sobrevivir a través de la adaptación al río Nilo, que por cierto termina en el mar Mediterráneo, es decir, tiene una dirección de sur a norte. ¿Ya? Ahí está. De sur a norte. El alto del río Nilo es el Alto Egipto y la zona de desembocadura en delta es el Bajo Egipto. ¿Ya? Ahora, vamos a Mesopotamia. Como te he comentado, Mesopotamia es una zona que está completamente árida. Es una zona donde no existe una absorción de aguas. No existe una absorción de aguas en los suelos. Es decir, a los alrededores de Mesopotamia no vas a encontrar una zona productiva. Así que el interés de los mesopotámicos de buscar esa zona definitivamente no fue por la agricultura. La mayoría de ellos realizaba comercio. Pero bueno, digamos, resulta que Mesopotamia va a ser un conjunto de estados que van a caminar distribuyéndose por todo el espacio de los ríos Tigris y Éufrates, pero específicamente en la parte sur, específicamente por aquí abajito. Acá está el Tigris, que termina desembocando en el Golfo Pérsico, y acá está el Éufrates, que también desemboca en el Golfo Pérsico. Pero hay que darnos cuenta de una cosa, que estos grupos que terminan conquistando, terminan peleándose mutuamente, siempre de los siempre se terminó aquí. Terminaron conquistando el sur del Tigris y el sur del Éufrates. ¿Y por qué? Porque es la zona más productiva. Es la zona donde se hace valles. Entonces, la actividad de Mesopotamia se convierte en una actividad agrícola. Si bien es cierto, las sociedades de bronce se inician en la media luna fértil, que la agricultura se inició en la media luna fértil, hay otra razón para entender por qué se origina en esta zona. Se origina en esa zona porque la agricultura no es la actividad económica principal para hacer, digamos que dinero en cada estado, ¿ya? Por si acaso, Egipto no tiene monedas y Mesopotamia no va a tener monedas hasta el imperio neobabilónico. Entonces, ¿cómo empieza a formarse un imperio si la agricultura no es su principal actividad económica para hacer dinero? Bueno, fácil, realizan comercio.
las sociedades de bronce tienen como actividad económica principal para hacer, entre comillas, dinero, ¿ya? Para hacer relaciones comerciales, para hacer comercio, para no cambiarte la idea, el comercializar a través del Asia Menor. Y la agricultura sirve para su sostenimiento, o sea, ellos van a comer todo lo que produzcan. Y es lo mayor que pueden hacer con el sistema agrícola de su grupo. Por eso Egipto tenía bien controlado el grano, por eso Mesopotamia tenía bien controlado sus cultivos, porque con eso le daban comer a todo el pueblo, ¿ya? Ahora, para empezar a hablar de las sociedades, y ya que tenemos esta idea de que son grupos agrícolas, pero que realizan comercio, hay que notar el cómo han ido evolucionando los grupos de manera interna. Para que no te compliques, para que ya no te me compliques. A ver, todos los procesos históricos, y ya lo hemos mencionado en las clases posteriores, todos los procesos históricos tienen su momento de evolución. La prehistoria, que es la etapa de la edad de piedra, ajá, en algunos casos y en otros casos resalta más el neolítico dentro de esta edad de piedra. Luego viene la protohistoria, que puede estar dentro del cuprolítico o simplemente puede estar dentro de la edad de bronce. Posteriormente tenemos el proceso histórico. Ahí está. Entonces, todos los grupos que vamos a encontrar en estas primeras sociedades de bronce, todos los grupos que vamos a encontrar en esta primera sociedad de bronce van a tener sus orígenes en la prehistoria, es decir, en este asentamiento donde van a empezar a armar grupos y ciudades, que es en el neolítico obviamente, esta revolución urbana se va a dar en este contexto. Pero luego viene la protohistoria, que una vez se asentados los grupos humanos, una vez que son conscientes de que tienen un espacio en el que se desarrollan, empiezan a caracterizarse. ¿Qué significa la caracterización? Bueno, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Cuál va a ser tu actividad principal? Eso lo haces en la protohistoria. ¿Cómo vas a realizar comercio? Lo haces en la protohistoria. ¿Cómo vas a adaptarte a tu entorno? Lo haces en la protohistoria. Y entonces, ¿qué es el periodo histórico de una sociedad? ¿Cuál es el grupo histórico o devenir histórico de estos estados? Simple. Cuando estos estados empiezan a escribir, ya sea para dar una idea o simplemente para separarse de otros grupos, es que empiezas a ver un proceso histórico, porque cuando escriben ya hay alguien a la cabeza. La escritura no fue para todo el grupo, no es que se despertaron de la nada un día y ya sabían escribir. No. La escritura es de la élite. La escritura es de la élite. La élite se separa del resto del grupo porque sabe escribir. Un claro ejemplo, Egipto tiene 3 tipos de escritura. Y tú dices, tiene 3 tipos de escritura porque era más fácil. No, en realidad tiene 3 tipos de escritura porque el grupo de menor rango dentro de la historia egipcia aprendió a escribir. Así que adaptaron una forma de escritura distinta para una actividad distinta que los separara. Entonces, en este proceso histórico vamos a ir encontrando los cambios desde las élites para poder organizar su poder en las sociedades gentilicias y posteriormente en las ciudades, ¿no? en las sociedades. Bien, entonces en Egipto vamos a encontrar este periodo prehistórico en su primer asentamiento, el periodo predinástico o arcaico, ¿ya? La prehistoria egipcia, que habla de pequeños grupos nómades que realizaban intercambios comerciales y que se asentaron cerca del Bajo Egipto. Obviamente, cuando ellos se asentaron e hicieron sus tiendas, por así decirlo, vinieron más personas y terminaron asentándose en el territorio, generando esto que se llama nomos, ¿ok? Todo el río Nilo va a tener nomos. Entonces,
la edad de piedra, la prehistoria egipcia, que habla del primer asentamiento y también te va a hablar de cómo se compone la sociedad. Cuando llega la protohistoria, esta distribución, esta forma de adaptarse, empieza a ser más importante, y aquí se da en el periodo predinástico o arcaico, porque los nomos se organizan, ponen a alguien a la cabeza, al nomarca, ¿ok? Nomos, nomarca, el líder se llama nomarca, y es una especie de comunidad o una especie de provincia. Por eso el periodo predinástico también se le llama periodo protodinástico de la protohistoria, ¿ya? Protodinástico. Bueno, resulta que para llegar entonces a un periodo histórico, lo que necesitaríamos sería ordenar los grupos, colocar a alguien a la cabeza de todos los grupos que son completamente distintos. Así llega el periodo Tinita con Menes. ¿Qué utilizó Menes para unificar a todo Egipto? Simple, agarró y enseñó religión, pero no cualquier religión, trajo una idea sincrética, es decir, una idea que los une y los separa a la vez. Por un lado, tenías que el mundo, sin ser ordenado, es un mundo caótico, un mundo que le pertenece al dios Set. Ojo, esta idea dual del, eh, del cielo, del infierno, el enemigo y el Dios supremo, es una cuestión meramente cristiana. En realidad, no existen dioses malos en los sistemas religiosos o en las sociedades, ¿ya? No existen dioses malos, existen dioses de la maldad, que es completamente distinto y es algo natural. Del caso de Menes, hablaba de un dios del caos, un dios del desorden, que gobernaba por sobre encima de los demás dioses durante el periodo protodinástico, porque resulta que en el caos hay todo un desorden que desequilibra el Ma'at, así, Ma'at con doble A, Ma'at, ahí está. ¿Qué es el Ma'at? Es una especie de, no sé si llamarlo líquido o un estado, pero es un espacio donde conviven todas las fuerzas, de Egipto, ¿ya? Pero las creencias de Egipto, no solamente los dioses, no es un lugar de vida de los dioses, sino es un lugar donde existe un equilibrio, como que una especie de fuerza que logra hacer que las ciudades se mantengan en orden. Entonces, Menes lo que te dice es que existe el caos y el Mat está controlado por él. Para poder generar un equilibrio en las fuerzas, lo que tienes que hacer es contrarrestar el desequilibrio con un dios de orden. Y así es como toma a Horus, a Horus, y empieza un proceso de unificación del Alto y del Bajo Egipto a través de conquistas. ¿Por qué conquista entonces el Alto y Bajo Egipto? Para poder generar un control de todas las zonas, ¿ya? Tienes el periodo histórico entonces, iniciando aquí en el periodo Tinita. ¿Por qué le llamamos periodo Tinita o Primer Imperio o Imperio Nuevo? Simplemente porque lo que hizo Menes fue establecer un grupo que va a gobernar. Entonces, lo que hacía este grupo que va a gobernar es centrarse en una ciudad específica, lo que hace que los grupos comerciales se muevan a esa ciudad, en este caso, Tinis. Ciudad creada por Menes. Ahora, resulta que la capital hay una especie de trato indirecto de cómo funciona. Como no es una capital oficial, porque no lo hace Menes una ciudad oficial, simplemente crea la ciudad y la gente llega porque hay nobles ahí, empieza a suceder algo, que a medida que pasen los faraones, ¿no?
Oruset, entre otros, va a llegar un punto donde estos faraones van a moverse, van a desplazarse, van a ir a otros grupos. Y es por eso que aparecen otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Elefantina. ¿Ya? Elefantina va a convertirse en una ciudad económicamente activa y la capital durante el periodo tinita va a cambiar también, va a cambiar hacia Elefantina, donde se mueven las élites, porque las élites son las que venden y compran, se va a mover el comercio. Ahora, va a llegar un grupo de nuevos gobernantes que va a ver el mundo completamente distinto. El periodo tinita era ver un mundo que estaba lleno de dioses prácticamente, y va a llegar así el imperio antiguo o periodo menfita, ¿ya? En este periodo menfita vamos a encontrar algunos problemas, algunos inconvenientes internos, van a terminar peleándose si no se controla de manera interna, y van a llegar estas ideas del más allá mucho más ordenadas, mucho más gigantescas. La idea de hacer pirámides va a aparecer aquí en el Imperio Antiguo, periodo menfita. Vas a encontrar un grupo completamente organizado y completamente ligado a un sentir religioso, a una vida del más allá. Van a aparecer las grandes construcciones en el periodo menfita. Obviamente, tiene su nombre por, por su capital, Memphis. Capital Memphis. Uy. Capital Memphis. Ahí está. Bueno, sí. Ahí está. Ese es Memphis. ¿Mm? Ya sabes que cuando se mueve Memphis, se mueve todo el grupo. Todo el grupo. ¿Ya? Ahora, durante todo ese proceso del Imperio Antiguo, periodo menfita, hay un problemita. Hay un problema muy, muy grande. Y es el periodo de división interna, ¿ok? El periodo denominado primer intermedio. Resulta que la gente en el periodo menfita se terminó peleando, se terminó, digamos que, conflictuando por una serie de desacuerdos que suceden dentro del grupo de gobierno. ¿Ya? Así que en el periodo intermedio todo el mundo se pelea, todo el mundo se va por su lado, pero ya sabes que en realidad cuando hay una separación existe mayor vulnerabilidad. Y es aquí donde esta teoría que Menes había hecho para unificar al Alto y Bajo Egipto, bajo el sistema de orden, bajo el sistema de los dioses, de fuerza. En este primer intermedio vamos a encontrar una separación inicial de los nomos y luego una conquista por parte de grupos extranjeros. Entonces, en el primer intermedio encontramos un grupo que va a terminar haciendo gobierno, va a terminar haciendo gobierno, por acá, en una ciudad, ¿ok? Una ciudad, Hieracómpolis, que va a ser completamente de ellos. Pero bueno, Mentuhotep II va a lograr desterrarlos del territorio y va a poder reunificarlo mediante el culto a Amón y del culto a Ra, creando uno solo, Amon-Ra, ¿ya? Ahora, el problema es que no dura mucho, vamos a tener la llegada de estos grupos que están conquistando. Estos grupos de Ixos son conquistadores, ¿ya? Son conquistadores que vienen de Europa, ¿ok? Del Asia Menor, pero de la zona europea. Eh, son grupos indoeuropeos y terminan entrando al territorio egipcio, generando, generando una producción importante de hierro. En este segundo intermedio, resulta que estos Ixos no los conquistan totalmente. Lo que hacen es establecerse y descubrir un nuevo sistema interno. En este segundo intermedio, los Ixos lo que hacen es ampliar su red de contactos, hacen comercio, intercambian productos. La idea central de esto entonces es comprometerse a crear un imperio. Bueno, los Ixos van a vivir completamente gobernando por 200 años aproximadamente, mientras los egipcios están en su mundo. Pero recuerda esta idea central de Menes, que existe un caos cuando no gobierna un faraón. Por lo tanto, lo que hacen los grupos en el nuevo imperio o imperio neotebano, que tiene como capital Tebas,
es reiniciar la reconquista del territorio, eliminar a los hicsos del territorio y quedarse con todo lo que aprendieron, generando el imperio más importante de Egipto. Un imperio que va a expandirse con Mentuhotep III, ¿ok? Vamos a encontrar muchas reformas, como la reforma marniana de Amenofis IV. Vamos a encontrar el modelo a seguir en batalla, como las batallas de Ramsés II. Y en el neotebano vas a encontrar un grupo completamente armado, un grupo completamente fuerte. Aproximadamente 400 años va a durar esto, 400 o 4 siglos. Pero va a llegar el tercer intermedio y con el tercer intermedio la decadencia. Resulta que el nuevo espacio de conquista de los egipcios son ciudades que no las vuelven egipcias, sino que las vuelven provincias. Porque bueno, en este contexto de la zona del intermedio hay una fuerte influencia, de los grupos humanos a centrarse en el modelo griego, en este modelo de ciudades-provincia, como las metrópolis. Y así. Y bueno, resulta entonces que en este tercer intermedio hay muchas conquistas que no terminan de cuajarse, porque a medida que se estaban distribuyendo como provincias egipcias, aparecen conquistadores nuevos. Estos nuevos conquistadores van a terminar generando un pequeño declive interno que va a llevar al periodo de decadencia. Las provincias se rebelan y mientras ellos se están rebelando, llegan grupos de nómades que se llaman pueblos del mar, que por cierto no se sabe quiénes son o de dónde vienen específicamente, y también están conquistando Egipto con esta fuerza de defensa de Egipto ante los ataques del pueblo del mar. La rebelión de ciertos grupos, es que aparecen los grupos de reconquista interna, ¿no? Por ejemplo, los grupos saítas, que no duran mucho. ¿Quién los va a salvar de la llegada de los persas, por ejemplo? Alejandro Magno, un grupo griego. Con la llegada de Alejandro Magno en la dinastía 29, más o menos, 29-30, va a llegar un periodo donde va a intentar ordenarse, pero eso ya es el periodo de la decadencia. Vamos a ir viendo con mayor calma eso, ¿ya? Ahora, para poder llegar a la zona de Egipto, tenemos que determinar primero cómo se veían ellos. Egipto, como ya te he dicho, es un nombre que viene de los griegos, el nombre dado por Heródoto, pero ellos se llamaban a sí mismos de manera distinta. Primero, reconocían un entorno completamente distinto al que hoy en día reconocemos. En primera, sí, ellos se distinguían en dos grupos, el grupo del Alto Egipto y el grupo de Bajo Egipto, pero su Alto Egipto y Bajo Egipto es completamente distinto al que nosotros conocemos. En primera, porque al Bajo Egipto le llaman Tamejú y al Alto Egipto le llaman Tashema. La siguiente conceptualización que van a encontrar ellos es el contexto que encontraron cuando llegaron, este contexto pantanoso. ¿Ya? Este contexto pantanoso, ahí está, se va a dar por todo el borde del río Nilo. Aquí era muy pantanoso y había animales salvajes. Y luego se convirtió en el espacio donde ellos van a vivir y van a realizar agricultura, el Kemet, la Tierra Negra. La Tierra Negra es el Kemet. Técnicamente, para los griegos, Tierra Negra era Egipto. Para los egipcios, Kemet era Tierra Negra. ¿Ya? Entonces, lo que no vivían, o mejor dicho, lo que no desarrollaban ellos en la Tierra Negra, en el Kemet, lo realizaban en el Desert. Es una especie de zona ocupada por los desiertos que le van a llamar la Tierra Roja. ¿Pero por qué roja? Porque cuando llega el sol, la zona se va a observar de una coloración específica. Entonces, para ellos existen dos zonas, la zona donde pueden realizar agricultura y la zona donde no la pueden hacer, pero pueden hacer otras actividades. El Kemet y el Desdet. La zona del Tamejú como Bajo Egipto y la zona del Tashema como la zona del Alto Egipto. Entonces, bajo esta
ese interés geográfico, de dónde se encuentran, es que aparece el Tamejú con diferentes ciudades. Ajá. Dentro del Bajo Egipto se van a formar 20 nomos. ¿Por qué solamente 20 si en el Alto Egipto vamos a encontrar 22? Bueno, resulta que la primera zona es una zona que tiene el nombre por antonomasia, es decir, toma el nombre de lo que se observa. En esta zona es la zona del Bajo Egipto, la zona en la que el río Nilo va a tener más fuerza, va a llegar al océano, perdón, al mar Mediterráneo. Entonces, lo que va a suceder en el Bajo Egipto es que la fuerza va a provocar que llegue un montón de arena y vas a tener una zona arenosa, zona donde no vas a poder realizar agricultura. Así que, como son ciudades que van a tener que convertirse en la base de algo, eh, van a aparecer los nobles, cuyo grupo no hace muchas actividades, sino que va en pelea, son familiares del faraón, y se van a asentar en ese territorio. Son propios de este territorio. Entonces, vamos a tener diferentes ciudades. Buto, Heliópolis, Memphis. Aquí se encuentran las pirámides de Giza o de Gizeh. Y el límite entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto lo vas a encontrar en el lago Fayum. ¿Ya? En el lago Fayum. En este lago Fayum va a aparecer una especie de frontera porque empieza el recorrido hacia el Alto Egipto. Además resulta que hay una ciudad en el Bajo Egipto que ha sido creada con la llegada de los griegos, Alejandría. Alejandría va a ser creada durante el periodo de decadencia, ¿ya? Y va a ser una de las zonas más importantes en todo el contexto. A ver, entonces, la zona del Bajo Egipto es influyente, tiene a los nobles, porque presenta arena y una superficie de lagos, y entonces, como no puedes realizar actividades económicas primarias, realizas actividad de compra-venta, enclaves. Resulta que las gésiras, que son enclaves que se terminan colocando dentro de Egipto, tienen una finalidad, y esa es la de realizar compras e intercambiar productos con la zona del Asia Menor. Así que estas gésiras se convierten en la zona económica que le va a dar validez a los grupos nobles, porque los nobles tienen la tierra. Los nobles son latifundistas. Los que lo trabajan es el pueblo, obviamente, pero ellos son los poseedores de la tierra. Entonces, después de esto vamos a encontrar la zona del Alto Egipto. La zona del Alto Egipto se llama Atashemá y existe esta diferencia que vamos a ir encontrando a lo largo de todo este proceso. En primera, que en la parte alta teníamos, en el Bajo Egipto teníamos 20 nomos y en la zona del sur tenemos 22, porque en la zona norte tienes a los nobles viviendo y en la zona baja, perdón, la zona alta, tienes a más población distribuida. La población vive de realizar acciones económicas internas, realiza agricultura, realiza ganadería, pero aquí viene la característica, no poseen tierras, no poseen elementos que lo hagan destacar. Así que estos 22 nomos tienen un montón de gente viviendo, pero viviendo y trabajando en la tierra de los nobles que viven en el Bajo Egipto. Así se forma una especie de zona de control donde los grupos campesinos van a empezar a realizar sus actividades, entre ellas la principal, la actividad agrícola. Porque resulta que aquí, en medio de Ábidos y Tebas, hay una zona que constantemente se está inundando. Es la zona más inundable, por lo tanto, es la zona más agrícola. Entonces, como en Ábidos y en Tebas hay muchas inundaciones, se forma una especie de ecosistema de pantano con zonas de arcilla, pero que también lo convierten en una zona más fértil. Ahora, en la parte inferior vas a encontrar la zona de Nubia. La zona de Nubia es la zona que fue conquistada de Narmer en adelante y se convierte en una zona simplemente para extraer diferentes recursos
para poder realizar los cultos en el Alto Egipto. Resulta que los cultos se van a mover a la zona donde haya más personas, en este caso en el Alto Egipto. Vas a tener muchas personas realizando acciones religiosas en el Alto Egipto, ¿ya? Se extrae piedra, se extrae oro, se extrae marfil y ébano. Ahora, vamos un poquito con la teoría marxista de la historia. Para hacértelo simple, no le temas a Marx, no le temas a Marx. Marx es la base para el estudio de muchas cosas dentro de la historia y dentro del mundo normal. Ahora, Marx no fue marxista, porque Marx lo que hace es rechazar el dogmatismo. ¿Okay? Para él, el marxismo representaba un dogmatismo casi ciego en ideas que no se llevaban a crítica. Así que hay todo un movimiento completamente distinto. Entonces, dentro de la visión histórica de Marx, que la vamos a llamar historia marxista o simplemente un enfoque marxista de la historia, los grupos humanos se han ido configurando en base a relaciones específicas. En este caso, es una relación de dependencia económica que va a traer algo denominado esclavismo. Para la teoría marxista, Egipto es la primera forma de esclavismo. Entendido el esclavismo no como alguien que toma y maltrata a un trabajador. No, el esclavismo no es eso. El esclavismo, para este enfoque, es que una persona específica, debido a su condición social de grupo superior, tome el trabajo de otra persona para beneficio propio. ¿Okay? Esa es la definición que Marx toma para la historia marxista o el enfoque marxista. Cualquier persona que sea relevante en posición con otra persona y se adueñe del trabajo de esta sin retribuirle lo que necesita o lo que demanda, se convierte en un explotador. Y eso es lo que sucede en Egipto para este enfoque. Se convierte en un grupo esclavista. El faraón, la nobleza, los grupos sacerdotales, su familia. Es una familia que es superior en muchos aspectos y tienen tierras. Para poder dejar que el pueblo viva en sus tierras, los hacían trabajar bajo un sistema prácticamente explotador, porque no había un pago de por medio. Pero hay ciertas cosas que compensan. Por ejemplo, el esclavismo era remunerado dentro de Egipto. Es la primera sociedad esclavista, pero no es un esclavismo ciego, no es un esclavismo tan salvaje como sucede sí en el sistema feudal. Entonces, dentro de este contexto, donde un grupo es superior a otro por simplemente estatus, en el caso de la familia del faraón por sangre, se genera esta división por especies o por grupos. Por eso hablamos de clase alta, porque tenemos que analizarlo desde Marx. Dentro de la clase alta, entre comillas, se forma un grupo que es completamente minoritario. Son poquitos, son muy poquitos, pero que tienen el control, ¿ya? Que tienen el control total de los grupos, digamos que de trabajadores. Por eso le exigen que paguen tributos. Le exigen que se estén estableciendo con un elemento específico, el pago sistemático del trabajo en tierra, se podría decir. Así que el faraón lo que hace es amparar ese sistema de nobleza y termina ejerciendo una pirámide dentro de su propio grupo, donde él es la cabeza. ¿Okay? Ahora, hay que volver a Narmer para hablar de cómo nace el faraón. En primera, la gente no conoce a los gobernantes de Egipto con el nombre de faraón, sino hasta la dinastía 5. El faraón no existía hasta esa dinastía, te estoy hablando de unos 200 años aproximadamente. La gente lo llamaba Pera. Pera era el máximo gobernante, era el desarrollo superior de este tipo de gobernantes. Y resulta que el faraón
vivía en una casa gigante. Estaba por encima de varias casas dentro de la capital. Así que, el palacio, por llamarlo de algún modo. Así que esa casa gigante significa casa grande. Y así se orientaban los antiguos egipcios. ¿Dónde vive el Pera? En la casa grande, en el faraón. Y es por ello que a partir de la dinastía 5 se queda ese nombre de faraón y Pera. La idea del faraón es suprema. Es una idea que comparten todas las familias de faraones. Resulta que un faraón tiene una característica y es el estar relacionado y tener la bendición de Horus. ¿Quién es Horus? El dios del orden, el dios que ordena. Por lo tanto, si el faraón contiene la bendición de Horus, el faraón se convierte en un referente. Es el que establece un orden de manera interna dentro de las zonas de Egipto. Así que la idea de que el faraón tiene el espíritu de Horus consigo provoca que los grupos se ordenen y que solamente la familia del faraón tenga el acceso a este dios, porque comparte sangre. Entonces, el faraón empieza a realizar prácticas específicas, se convierte en el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes están por debajo de él es el máximo. Se convierte en el jefe militar de los Mesha. Los Mesha son es el ejército de Egipto y además es el general supremo, el primer general. Se convierte en el gobernante de los gnomos y en cada gnomo tiene a un nomarca que es su familia. Se convierte también en el máximo referente político, en un centralista, en un estadista, si lo quieres ver de algún modo. El faraón se convierte en la imagen superior o suprema de estas clases. Luego viene la nobleza, y la nobleza, bueno, es de la familia del faraón. Son nomarcas en su mayoría, son líderes de gnomos, pero también van a desarrollar otros papeles, como por ejemplo se van a convertir en visires. ¿Qué son los visires? Los visires son los gobernantes de las pequeñas ciudades en las que vive el faraón y se convierten más adelante en jueces. No, los visires no es un consejo real, no es que se vuelvan consejeros, simplemente es un grupo que se termina convirtiendo en juez. Ahora, los Mesha, ya te he comentado, tiene que ver con el ejército dentro de Egipto y también es el nombre del general supremo de este ejército, que obviamente es familia del faraón. Mientras que los sacerdotes son administradores del templo, son familiares del faraón indirectos en algunos casos, pero se encargan de administrar todos los cultos de un sistema politeísta. Un sistema politeísta que cree en el sincretismo, es decir, un sistema que cree que hay una dualidad. Hay una dualidad. Ahora, el grupo de no élite, el grupo de clase baja, por llamarlo de algún modo, es un grupo que es horizontal. Si te das cuenta, no hay una jerarquía, no es que un grupo sea superior a otro. Simplemente tenemos un grupo que está estableciéndose de manera horizontal. Por un lado tienes a los escribas, que eran tomados desde pequeñitos, 5 años, 9 años a lo mucho, que tenían que aprender todo lo que está en el contexto egipcio. Los escribas son funcionarios que se convierten en secretarios tanto del faraón como de los nobles. Por eso tenían que aprender a escribir los 3 tipos de escritura que tenía Egipto: la jeroglífica, la demótica y la hierática. Más adelante vamos a ver ello. Luego tienes a los comerciantes, que bueno, los comerciantes se dedican a comerciar, siempre. Si los nobles tenían tierras, y ahora, como vamos a ver, los campesinos trabajan la tierra, los comerciantes se dedican a unir a los grupos restantes a través de la venta de productos. Solamente ellos pueden vender, ¿ya? Se dedican a comercializar. Luego están los artesanos. Ojo, los artesanos no es la imagen tradicional, no es que te hagan cerámica nada más.
los artesanos podían hacerte cerámicas, como podían trabajarte el metal. Y además de eso, se construían las pirámides. No, los esclavos no construyen pirámides, lo hacen los artesanos. Son personas encargadas de realizar trabajos específicos y que buscan establecer una forma de vida. Los artesanos vivían en ciudades apartadas y cercanas a las zonas donde habían hecho las pirámides. Son, si queremos compararlo para hoy a estos grupos que existen en nuestra sociedad, serían como la clase media. Tenían dinero suficiente como para comprar Libro de los Muertos, que es un libro muy caro, muy escaso, y que servía para guiarlos o guiar a los nobles al más allá. Entonces, dentro de este grupo también vamos a encontrar a los campesinos. Los campesinos estaban ligados a las tierras de los nobles, pero no bajo un sistema feudal, ¿ya? Si lo quieres poner de algún modo, sino un sistema de codependencia. Mientras que los nobles necesitaban a los campesinos para trabajar sus tierras, los campesinos necesitaban dónde vivir y realizar actividades, así que se convertían en la base económica del grupo egipcio. Y por último tenemos los esclavos. El régimen esclavista de Egipto es un régimen esclavista completamente distinto al que es un régimen asalariado, es decir, un salario. Es un régimen que realiza trabajo junto al grupo de la clase alta. Es un régimen donde van a ir tomando espacios específicos. Por ejemplo, vamos a encontrar que los esclavos acudían a los grupos de clase alta a pedir trabajo y se colocaban un precio específico y traían como un CV, se puede decir de ese modo, ¿ya? Y realizaban cualquier tipo de trabajo. ¿Participaron en la construcción de pirámides? Sí, pero no tocaban las pirámides. Traían piedra, picaban cosas, medían cosas, porque las pirámides eran una construcción monumental en la que solamente los expertos podían participar. Entonces, este sistema esclavista va a tener un sistema amparado de leyes, va a poder terminar organizándose de manera adecuada. Mientras que la economía en Egipto es completamente distinta. La economía base, la actividad económica por excelencia es la agricultura. Pero ojo, su economía, mejor dicho, la economía está relacionada no con el poder adquisitivo. Esta idea de cuánto dinero tienen o de dónde sacan dinero es una idea de nosotros. Así que hay que evitarlo, ¿ya? La economía no se está refiriendo a de dónde sacan dinero para sobrevivir. No es qué actividad económica les sirve para poder sobrevivir. La economía te estudia qué actividad económica hacían para poder comer. No tiene nada que ver con el dinero. Hoy en día, obviamente, nuestra sociedad está en función del dinero, porque el poder adquisitivo de las cosas que necesitas para adquirir productos para poder sobrevivir está relacionado con el dinero. Por eso nuestra mente suele vincularlo rápidamente. Pero la economía egipcia está centrada en la agricultura. Esta actividad que es principal permite que el resto del grupo pueda comer y pueda mantenerse. Así que el Alto Egipto se convierte en la base de esta actividad económica. Entonces, este Alto Egipto llama a la agricultura como Fel-A. La Fel-A es una actividad principal que no está hecha para ventas, sino para la distribución a través de todos los personajes que viven en el Alto Egipto, pero también está relacionado con las gésiras, esta especie de comercio entre los nobles, comerciantes y la gente del Asia Menor se da a través de este Fel-A. Vamos a encontrar también que la abundante arcilla que hay entre Abidos y Tebas, sobre todo, ha creado una zona donde vas a poder sacar arcilla. Y esta arcilla va a ser la base para realizar actividades artesanales. Van a hacer artesanías
y con esto van a poder ejercer cultos dentro de los templos. El Alto Egipto se va a convertir en zona de templos. Tienes el templo de Luxor, de Karnak, de Edfu, etc. Ahora, dentro de la economía del Bajo Egipto vamos a encontrar este pequeño conflicto. El Bajo Egipto es una zona donde se realiza comercio. Así que es un poquito más difícil el realizar cualquier otra actividad económica. Así que se dedicaron principalmente a hacer ganadería y incentivar estas relaciones con Oriente, con esta zonita de por acá. Se interrelacionaban con este grupo y lo hicieron a través de estas famosas gésiras que se dan en el Bajo Egipto. Ahora, también vamos a encontrar en el Bajo Egipto que se hacen las pirámides de Giza y el cementerio de Saqqara. Ahí está. Ahora vamos a explicar mejor el cementerio de Saqqara dentro de un minuto. ¿Ya? Ahora, ¿recuerdas los dioses, esta dualidad? Todos los dioses se mueven en pares. Un par que tiene un movimiento específico y otro par que tiene un elemento inalterable, ¿no? En el caso de Set, por ejemplo, es un elemento que se mueve, es un elemento de constante cambio, porque es el dios del caos y el caos cambia constantemente, mientras que Horus es el dios del orden. Un orden está establecido, es una unidad estática, porque no hay muchos cambios. Así que esta dualidad va a seguir apareciendo y va a seguir dándose. Y en el caso de los dioses, vamos a encontrar también su trascendencia. Lo más antiguo es Nagada. Nagada es una de las zonas más antiguas en el periodo prehistórico, claro, prehistórico de Egipto, ¿ya? Entonces, Nagada va a convertirse en una zona donde va a iniciar el culto al caos en el periodo predinástico, mientras Horus se va a originar en Hieracómpolis, la primera capital que utilizó Narmer para iniciar su culto. ¿Ok? Su culto va a iniciar en la primera dinastía, la dinastía Tinita, y en la segunda dinastía su nombre va a ser parte del cargo. Se le denomina nombre Teóforo, es decir, vas a tener un faraón que en el primer espacio va a tener el nombre del dios y en el segundo espacio su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, eh, Horus-Det, que es un faraón de la segunda dinastía. Entonces, bajo este sistema de entidades estáticas y entidades dinámicas, se configura el sistema politeísta eh, egipcio. Vas a tener unidades que constantemente van a estar cambiando, porque en un momento puede ser una y más tarde puede ser otro, por ejemplo, Ra, que tiene tres órdenes, la orden del sol naciente, el sol pleno, que es la hora de la tarde, y luego la muerte del sol. Toda la dinastía de Mentuhotep se mueve en base a analizar el culto a Ra. Luego tienes a Isis, que es la diosa de la luna, que la luna también tiene sus etapas. Y por último está Set, que es el dios del caos, que justamente había mencionado. Su unidad estática es lo contrario. Mientras Set es el caos, vas a tener a Horus como una unidad estática que comparte su poder, ¿no? Luego tienes a Atum, a Tefnum, a Geb, a Osiris, que es el dios del inframundo, si lo llamamos de este modo. Osiris es el líder de todo el más allá, mientras que Horus es su hijo. Ahora, dentro de ese contexto, el periodo prehistórico de las etapas egipcias se centra en el Bajo Egipto, en Merimde. Merimde es un centro que está completamente rodeado, de, de arena, ¿ya? Entonces, como está rodeado de arena, lo que tienen que hacer es construir una especie de edificación que los resguarde de esta arena. Así que vas a tener las primeras casas del periodo neolítico en el subsuelo. Van a estar hacia el suelo
y se va a crear esta especie de construcción de cubierta en una choza. Luego vas a tener en el Alto Egipto una configuración completamente distinta. Como aquí no hay mucho desierto, sino que hay más zona de producción de arcilla, los primeros grupos que van a encontrarse se van a convertir en artesanos. La cultura valdariense, que es la base del Alto Egipto, va a empezar a realizar actividades vinculadas a la cerámica. Así llega el periodo predinástico. En el periodo predinástico vamos a encontrar múltiples gnomos que se van a ir generando a lo largo del río Nilo. En la zona del Bajo Egipto vas a encontrar múltiples zonas de producción, ¿ya? Gnomos independientes, mientras que al norte vas a encontrar gnomos también a lo largo del río Nilo. Entonces, lo que hacen estos gnomos es desarrollar su propia actividad, su propia forma de comportarse, pero va a llegar una unificación. Vas a tener gnomos independientes con sus propios nomarcas y dentro de este grupo de nomarcas va a salir uno a organizar al resto. A este grupo le va a llamar la capital del Alto o Bajo Egipto, el que domine a este grupo. En el caso del Alto Egipto, vas a encontrar a la capital en Hieracómpolis, que está cerca al lago Nayum, ¿ya? Hieracómpolis va a ser la capital del Alto Egipto, porque más al norte, perdón, más al sur vas a encontrar mayor cantidad de producción agraria. Ahora, la capital del Alto Egipto tiene una de las primeras, o mejor dicho, uno de los primeros nacimientos de la religión, Hieracómpolis. Y Heliópolis, que es el inicio del culto a Ra. Luego tienes en la capital en el Bajo Egipto, que es Buto. Buto es una ciudad que va a caracterizarse por las diferentes actividades económicas que van a realizar entre sí. Entonces, Buto se convierte en una zona de administración económica. Ahora, durante todo este periodo, cada grupo iba de manera normal, iba organizando, iba describiendo su propia forma de vida. Pero va a llegar nuestro buen Narmer, que en un inicio, cuando era nomarca, se llamaba Menes, y lo coloco por acá, ahí está. Cuando era nomarca se llamaba Menes, era un nomarca de Hieracómpolis. Empieza un proceso de control. Aquí nace el discurso de esta dualidad orden-caos, y Menes considera que unificando el territorio ibas a conseguir un orden. Así que empieza su proceso de unificación. Menes no lo termina. Menes lo que hace es iniciarlo nada más. Vamos a ver el término de la unificación en la dinastía 2 y 3. Bueno, Menes lo que hace es empezar la reunificación, por eso se le dice que Menes es el originador, es el origen de este sistema de unificación. Pero cuando llega gobernante, cuando llega a ser Per-A, cambia su nombre. Por eso Menes, que es uno de los primeros faraones, cambia su nombre a Narmer. Y Narmer va a ser el nombre de faraón con el que lo vamos a encontrar. El problema, simple, tiene que empezar a conquistar. Y uno de sus conflictos de conquista es la zona de Nubia, al sur de Egipto. ¿Y qué pasa en Nubia? Bueno, son gente que vive de realizar actividades de minería, así que es una zona muy difícil, y además que está en un desierto, el desierto de Nubia. Narmer lleva a todo su ejército, lleva a los Mesha y termina imponiéndose. Por eso se le llama Rey Escorpión, porque sobrevive a uno de los desiertos más difíciles. Cuando ha conquistado Nubia, empieza su proceso de reunificación y va a unificar todos los territorios que están dentro de la zona de Egipto. Va a llegar el Imperio Antiguo, y en el Imperio Antiguo vamos a tener un pequeño conflicto.
A este le llamamos periodo menfita porque tiene su capital en Menfis. Pero además de esto, el pensamiento religioso ha evolucionado completamente. Como ahora todos están asentándose, como Narmer ha sobrevivido al ejército, perdón, al desierto de Nubia y al ejército de Nubia, hay una especie de pensamiento que va evolucionando hasta convertirse en un pensamiento metafísico. Esta idea de que al momento de morirte, tu espíritu va a ir a un juicio y si tu juicio es bueno vas a poder renacer, ¿ok? O mejor dicho, tu espíritu va a volver a la tierra. Es que los faraones empiezan a construir grandes tumbas, empiezan a construir grandes tumbas. Y es aquí donde vamos a encontrar la más importante, a Zoser. ¿Qué hace Zoser? Construye, o mejor dicho, manda a construir una tumba escalonada. ¿A quién se lo manda? A su arquitecto, Imhotep. No, la película te mintió, te engañó. Imhotep es un constructor. ¿Ok? Imhotep es un constructor. Zoser es el primero en hablarte de dónde vas a construir esta pirámide. Y a la zona la llama Saqqara, las pirámides de Saqqara, que viene a ser como una especie de cementerio egipcio para grandes gobernantes. Ojo, en la zona de Saqqara vamos a encontrar muchas de las construcciones, entre ellas las construcciones, aquí está, de Keops, Kefren y Miserino, que tú conoces como las pirámides de Giza. Ahora, como aquí se crea esta idea del más allá, se habla de un periodo de momificación y aparecen los cultos a ciertos dioses de la momificación como Anubis, ajá, y a los dioses del inframundo, como es Osiris, va a empezar a entenderse la vida después de la muerte. Y se va a hablar de cómo los faraones tienen que morir para renovar el ciclo de la vida. Como te he comentado, los cuerpos de los faraones, según este pensamiento, tenían el espíritu de Horus y su bendición. Entonces lo que se estaba esperando es que los faraones mueran para que pase al siguiente grupo. Por eso tenías muchos grupos de nomarcas que terminaban haciendo golpes de estado y se convertían en nuevos faraones, porque eran familia. Porque toda la familia tenía el mismo poderío. Entonces, como las familias se iban mezclando entre sí, había matrimonio entre hermanos y todo lo demás, va a haber una especie de degradación en la vida de los faraones. Van a morir jóvenes, como el caso de Tutankamón, que va a morir a los 19 años aproximadamente, o simplemente se esperaba que tuvieran una vida de 30, 35, no mucho 40 años. Pero Pepi va a ser el problema y va a ser el conflicto de todo esto. En primera, Pepi es un faraón muy, pero muy cuestionable. Desde que era joven, Pepi II manejó su propio ritmo de vida. Es más, su propia madre creía que él no estaba destinado a gobernar, no tenía todas las cualidades. Pero a esto se le suma de que Pepi es cuestionable porque no ejercía un buen gobierno por estar distraído, se lo puede llamar de algún modo. Pepi II desaparecía muchas noches y resulta que su madre lo mandó a ir. Pues Pepi desaparecía por muchas horas en la casa de su general Sacenet. Y desde ese momento, Pepi II empieza a ser cuestionable porque no tiene un orden para gobernar, ¿no? ¿Qué te imaginarás? Sacenet y Pepi II pues eran muy amigos. Entonces, dentro de este cuestionamiento, Pepi II estaba en la mira de los nomarcas. Es decir, quería que los nomarcas querían los nomarcas que Pepi II se muriera en cualquier momento. Para el conflicto de estos nomarcas, Pepi II va a morir muy, pero muy viejo, 93 años. Entonces, Pepi II empieza a ser cuestionable desde joven y va a ser mucho más cuestionable de viejo, porque no debió vivir más de 90 años. Así que Pepi II empieza a sufrir golpes de estado constantemente entre sus nomarcas. Va a llegar un punto donde Pepi va a terminar siendo sacado
porque los nomarcas van a decidir armar su propio sistema, una división anterior a la división de Narmer, ¿no? Se vuelven autónomos, se vuelven centros políticos independientes, lo que te lleva a que lleguen personajes y tomen el poder dentro de Egipto. Aquí aparece la ciudad de Heracleópolis. Heracleópolis va a tener a indoeuropeos, a los hititas, si no me equivoco, y va a tener a este grupo dentro del territorio egipcio. Lo que hace Mentuhotep II es tomar el ejemplo de Narmer y volver a reunificar el territorio. Es el nuevo reunificador, es el imperio tebano. Reunifica todo bajo un solo culto, el culto al dios Amon-Ra. Une el Alto y el Bajo Egipto, pero Mentuhotep II, mientras estaba haciendo esto, sufre una invasión, la invasión de los Ixos. Y estos Ixos terminan acumulando su pensamiento y generan un mestizaje cultural dentro de Egipto, generando un crecimiento de ciertos conocimientos. Ahora, los egipcios tenían esta idea dual, que quien gobernara tenía que ser un egipcio. Y es por ello que Amosis I termina expulsándolos después de 200 años. Después de Amosis I viene Tutmosis III, que genera la máxima expansión, genera muchas guerras de conquista, generando provincias. Pero dentro de este conflicto de conquista va a aparecer otros nuevos faraones, entre ellos Amenofis IV. Amenofis IV tiene un conflicto. Como los sacerdotes son su familia y los sacerdotes quieren sacarlo del poder porque están acumulando mucho poder, lo que hace Amenofis IV es firmar una reforma denominada la reforma amarniana porque se firmó en Amarna. Amarniana. Esta reforma amarniana dice que hay un solo Dios, Atón. Ese es el único Dios, ¿ya? Impone el monoteísmo con el Dios Atón. Y es más, Amenofis IV va a cambiar su nombre. Ahora se va a llamar Akenatón. Ajá. Ahora se llama Akenatón. Entonces, Akenatón lo que hace es imponer un sistema monoteísta y empieza a perseguir a los sacerdotes de Amón, los persigue para matarlos. Ahora, salen de las ciudades y los empieza a buscar y Amenofis IV va a morir. Cuando muere, los sacerdotes de Amón tienen que encargarse del próximo faraón, su hijo, Tut-Ankh-Atón, el hijo de Atón. Y resulta que Tutankamón fue criado por sacerdotes. Así que cuando él llega, restaura el politeísmo, trae de nuevo a los sacerdotes de Amón y se crea un periodo de politeísmo nuevamente. Bueno, por último tenemos a Ramsés como destacado dentro del imperio neotebano. Bueno, Ramsés primero es el que se cree que estuvo durante la salida de los hebreos de Egipto, ¿ya? De Moisés y todo lo demás. Además, vamos a encontrar que tiene un conflicto con los hititas. Tienen una pelea y quedan con una especie de tregua, terminan empatados y van a firmar uno de los tratados, bueno, mejor dicho, el tratado más antiguo de la historia, el Tratado de Kadesh. Ese Tratado de Kadesh hace que Ramsés II se comprometa a una serie de cosas frente a los hititas, ¿ya? Ahora, como te he comentado, Tutmosis III terminó armando una expansión y esta expansión lo que hizo fue generar un periodo de decadencia, porque las provincias que tenía terminaron rebelándose. Uno de los primeros en rebelarse fueron los libios, generaron un periodo de crisis. Y cuando los libios estaban rebelándose, llegaron los pueblos del mar haciendo invasión y generando un espacio de Egipto muy, pero muy decadente. Luego vienen los asirios con Asardot y Asurbanipal y conquistan Egipto. Dentro de esa conquista de los asirios, que es un grupo mesopotámico, uno de los grupos provinciales de Egipto se rebela y se levanta, los saitas. A la cabeza de los saitas está Psamético I, ¿ya? Que termina echando a los asirios y generando un periodo de imperio saita. El problema es que mientras Psamético I reconstruyó todo, su hijo
pudo tener un aspecto mucho más lineal en el gobierno, Psamético II. El problema es que cuando llega Psamético III al poder, los persas llegan y lo gobiernan. Van a terminar venciendo a Psamético I en la batalla de Pelusium y van a colocar a Zambiese II como gobernante persa en el territorio egipcio. Por último, vas a encontrar a Alejandro Magno. Alejandro Magno venía destruyendo todas las conquistas de los persas. Así que Alejandro Magno, al vencer a los persas, es reconocido como faraón. ¿Ok? Pero Alejandro Magno seguía su trayectoria, seguía hacia Mesopotamia, seguía hacia Egipto, perdón, hacia Persia. Y es por ello que Alejandro Magno deja a su general Ptolomeo I, ¿no? Cuando Alejandro Magno muere, Ptolomeo se convierte en el faraón oficial y empieza una dinastía. Sus hijos van a llegar al poder, la dinastía Lágida. Por último, de este personaje, vamos a hablar un poquito más en Roma, pero es Cleopatra VII, que es la Cleopatra de la conquista romana, ¿ya? Va a ser vencida por Octavio en la batalla de Accio, junto a Marco Antonio, y con eso va a llegar el fin de lo que se conoce como el grupo independiente de Egipto. Mientras que la Mesopotamia, bueno, la Mesopotamia tiene el primer grupo organizado y administrado independientemente. Fue hecha en la media luna fértil y posee sobre todo las primeras ciudades. Como te he comentado, y si lo puedes observar por aquí, es mentira que Mesopotamia era productiva en todos los lados. Solamente la zona sur era de vital importancia. Por eso todos terminan expandiéndose hacia la zona del sur. La base o el nombre de Mesopotamia también fue puesto por los griegos, significa valle entre dos ríos, Tigris y en este caso Éufrates, y van a ir desarrollándose de manera independiente. Los primeros grupos que van a aparecer son grupos neolíticos, que salen del mesolítico aprendiendo principales actividades horticultoras, y cuando llegan al neolítico se terminan haciendo ciudades para hacer agricultura. Por eso decimos que la agricultura nace en la media luna fértil, porque aquí se encuentra Mesopotamia. Aparecen entonces los primeros poblados, no son ciudades, son poblados, Tel Assuna, Obeid. Vas a encontrar pequeñas figuras de terracota o pequeñas figuras de piedra, porque eran propia del sistema prehistórico de este lado. Bueno, de estos grupos que terminaron asentándose, hay grupos que todavía se mueven, como son los sumerios. Así que los sumerios se van a asentar al sur, que era Mesopotamia, entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates, y van a empezar a armar su propio sistema. Los sumerios son los primeros gobernantes. Dentro de este periodo sumerio vamos a encontrar el origen de las ciudades. Las ciudades se van a convertir en centros de intercambio económico, de actividades, de organizaciones internas, y es por ello que tenemos la primera ciudad, Estado, una ciudad con un gobierno que trata de administrar esta forma de comportamiento. Y esto va a ser Uruk. ¿Quién se va a encargar de administrarlo? Bueno, un sistema religioso. En este caso, tenemos un gobernante religioso. Luego de Uruk se establece Ur, Lagash, Nippur, Enkidu, Kish, Yuma, y el periodo sumerio va a seguir su momento, pero van a llegar los acadios y van a reconfigurar la región caldea. En ese momento es donde se crean los sigurats y el periodo sumerio empieza a tener más apoyo, generando una unión, el periodo sumerio-acadio, un grupo donde ambos gobiernan a partir de la tercera dinastía en Ur. Mientras esto sucedía al sur, al norte tienes al grupo babilónico, que obviamente los babilónicos se van a terminar extendiendo hacia el sur, pero el grupo babilónico va a tener a su primer gobernante resaltante, que es Hammurabi. Hammurabi tiene un sistema muy, pero muy violento. Es un orden prácticamente violentista. Terminan violentando a todas aquellas personas que desobedezcan su propio código, su ley, la ley del talión. ¿Ya? Hammurabi, en el primer imperio babilónico, genera esta ley del talión. Ahora, mientras Hammurabi ha estado gobernando, hay un periodo de relativa paz, pero los siguientes gobernantes van a tener que hacer frente a invasiones y a rebeliones internas. En el caso de las invasiones, aparecen las invasiones indoeuropeas. Los hititas van a introducir el bronce
a la zona de la Mesopotamia. Van a vivir dentro de la zona de Mesopotamia, pero Salmanasar primero va a terminar venciéndolos y va a establecer un imperio, el imperio asirio. Por último, ya para ir cerrando la idea, el imperio asirio va a tener en Asurbanipal su momento de máxima expansión y esto va a seguir hasta que el imperio neobabilónico lo gobierne. Y aquí va a aparecer la figura de Nabucodonosor II. Lo primero que Nabucodonosor II conquistó la zona de los judíos, la zona de Jerusalén y bueno, de Israel en general, no Jerusalén, Israel. Entonces, Nabucodonosor II va a traer personajes de la zona de Israel hacia su propio territorio para hacerlo crecer. Lo que hacía Nabucodonosor II era traer potencialidades. Ahora, dentro de este contexto, Nabucodonosor también va a crear los jardines colgantes y por eso se le va a conocer. El problema viene hacia el final. Los persas van a llegar al territorio y van a conquistar el imperio neobabilónico y va a ser Alejandro Magno en toda su trayectoria de gobierno quien va a terminar prácticamente liberando a la zona de Mesopotamia, ¿ya? Nos quedamos aquí, ya la próxima semana al inicio te doy claves para que no tengas inconvenientes, ¿ya? Cuídate, por favor, repasa para el examen, bye bye. Chao, cuídate, bye bye.